Estimados docentes, les damos una cordial bienvenida al seminario web Enseñando Ingeniería desde casa, un verdadero reto. Antes de iniciar la presentación de nuestro expositor, por favor, les pedimos que mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas. Bien, el expositor es el doctor Aurelio Arbildo, ingeniero químico de profesión, con posgrado, maestría y doctorado en ingeniería nuclear. Actualmente es docente de automatización industrial en la Universidad de Lima. En docencia universitaria desde el año 1983. 13 años en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y 23 años en la Universidad de Lima. Además, estuvo a cargo de algunos semestres académicos en la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI. En esta sesión conocerán la experiencia personal de docente universitario de ingeniería que ha enfrentado el desafío de dictar en forma remota un curso que, además de las horas de teoría, contiene una variedad de prácticas de laboratorio. Adelante, estimado doctor Aurelio. Ok, bien, gracias Shirley, aunque nos adelantamos un poquito en la hora. Ok, bien. Buenas tardes a los que ya están conectados. Aparentemente ya se van conectando también más personas. Es un gusto estar con ustedes. He visto en la lista algunos conocidos también. Así es que por mi lado también les doy la bienvenida a este seminario que lo tengo programado para aproximadamente una hora, ¿ok? Bien, el título del seminario es Enseñando Ingeniería desde casa, un verdadero reto, y en cierta forma es la experiencia personal que yo he tenido cuando súbitamente nos correspondió empezar a dictar en forma virtual cuando no estaba previsto desde antes, y eso nos sucedió a todos. Ok, como les comentó nuestra presentadora, yo tengo dos actividades. La primera en la compañía Sociedad Inducontrol, que está organizando este seminario, y por otro lado también mi docencia en la Universidad de Lima, que es la que me ha dado esta experiencia de la virtualidad. Y en cierta forma algunos de mis paradigmas también han ido cambiando y experimentando también nuevas cosas y encontrando cosas interesantes, ya producto de la experiencia de un semestre completamente dictado y otro semestre ya en la cuarta semana, que vamos ya del segundo semestre virtual en la universidad donde yo trabajo. ¿Okay? Entonces, esto era antes de la zona de confort. Y lo he puesto allí con una interrogante. No sé si ven el confort hacia el lado derecho, a su mano derecha en la pantalla. Ok, porque en realidad no importa que sea virtual o real o presencial las clases, siempre van a haber retos. Y algunos retos vienen en estos casos, por ejemplo, porque alguien podría no estar muy interesado, alguien viene cansado. Tengo algunas experiencias de un estudiante que me presentó en algún momento hace años un certificado médico para poder recuperar una prueba. Y el certificado médico del hospital decía intoxicación alcohólica. Bueno, todavía lo tengo por ahí guardado en algún lugar. Es una anécdota bien simpática. Entonces, también existen las adicciones a los medios visuales, fundamentalmente a los móviles, ¿no? Y eso también es un problema a veces en clase, porque distractores siempre van a existir, ya sea en la mente de nuestros estudiantes, ya sea en las manos de nuestros estudiantes. En consecuencia, nuestra zona de confort era de confort porque ya lo habíamos hecho mucho tiempo, ya estábamos acostumbrados a ello. Y bueno, esta también es otra zona de confort,
que nosotros que hemos venido utilizando medios digitales en la universidad, teniendo un proyector, salas con computadoras para cada estudiante. Entonces, si alguien va a enseñar Excel, evidentemente puede utilizar el Excel mismo para las prácticas. Pero sin embargo, aquí esta vista nos muestra que también puede existir el otro caso, ¿no? Es decir, las dificultades para enseñar la virtualidad cuando no tenemos las herramientas para la virtualidad. Para mí es impresionante la vista que ustedes tienen al lado derecho explicando o enseñando Excel sin una computadora. Entonces, los retos siempre están allí para afrontarlos. Ok, y bueno, y repentinamente llega COVID-19 y no sabes lo que te espera. Eso es lo que nos sucedió a todos. En el verano teníamos reuniones de trabajo con el coordinador del curso que yo dicto allí y él me comentaba si es que COVID llega a Perú y estamos en clases, en realidad el contagio va a ser impresionante aquí. Esa fue la predicción de mi colega, pero llegó antes que empiece el semestre y se tomó la decisión sabia finalmente de hacerlo virtual. Entonces, ya tan pronto empezamos con las virtualidades, empezaron a salir también los memes, que son realmente la sabiduría popular. Y allí están los profesores en clases normales pidiendo que guarden silencio. Ese particularmente es cierto en inicial, en educación básica regular, ¿no? Y ahora ese profesor es ahora, por favor, chicos, digan algo. Porque de hecho, no siempre los estamos viendo. Entonces, y por otro lado, estando lejos, pueden estar callados o pueden participar. Entonces, aquí esta vista es una percepción de quién hizo el meme, pero vamos a ver algunas realidades. Por ejemplo, el asunto de chicos digan algo, mi primer descubrimiento de la ventaja de la virtualidad es que cuando compartí mi pizarra con los estudiantes se sintieron muy motivados a participar porque les permití escribir en mi pizarra. Y eso evidentemente los liberaba porque muchos de ellos tienen la presión social detrás. Entonces la presión social los hace que en sus participaciones puedan ser eventualmente víctimas de bullying si es que hacen una pregunta que ellos consideran que no es, digamos, una pregunta adecuada o el qué dirán siempre puede estar presente. Y el anonimato, en este caso, ayudó mucho. Entonces, ha habido mucha participación cuando se les comparte la pizarra, ¿no? Y permite hacer una interacción mucho más dinámica, finalmente, porque en un aula presencial, escribir en la pizarra implicaría que cada uno salga y ponga lo que piense en la pizarra para que quede registrada, o el profesor escribir lo que el alumno dice. Pero en este caso, mucho más expeditivo, y me pareció que fue una de las ventajas, las primeras que descubrí en la primera clase que dicté, ¿ok? Y claro, están las percepciones y todas ellas las vamos a encontrar en los memes que circulan y siguen circulando todavía. Los tipos de dolores de cabeza están marcados donde está la migraña, hipertensión, estrés y finalmente clases virtuales. De hecho, si ustedes observan, esta es la posición negativa frente a las clases virtuales. Y esto puede obedecer a un paradigma o puede obedecer a una actitud. Y esa actitud puede ser en cualquiera de los lados. Puede ser en el lado del profesor como puede ser en el lado del estudiante. Pero igual, todos finalmente tenemos que sacar esa mancha roja de nuestra cabeza. Y esto, justo el día de hoy, apareció por ahí, pero ya parece que tiene algunos días que empezó a circular, pero el día de hoy recién he visto esto, donde dice, no es justo pagar por un semestre en línea como si fuera presencial, sin prácticas, sin uso de las instalaciones. Y justo toca el tema de nuestra presentación de hoy,
que es precisamente el problema que normalmente encontramos cuando vamos a enseñar ingeniería en el lado virtual, donde está precisamente el tema de las prácticas y el uso de los equipos. Eso es fundamentalmente el mayor reto que tenemos cuando vamos a dictar ingeniería, y a eso vamos a llegar en realidad ya en un ratito más. Entonces, cuando no nos adaptamos, la pregunta es, ¿por qué no nos adaptamos? Y aquí va la pregunta, ¿cuán virtuales somos? Entonces, la pregunta es, ¿estamos realmente preparados para la virtualidad? Y les voy a presentar aquí esta imagen, que si ustedes la miran, van a concluir muy rápidamente que es un objeto imposible. Pero en realidad es una fotografía. Entonces, si es una fotografía, es una imagen real. Y si es una imagen real, ¿por qué nuestro cerebro nos dice que es una imagen imposible? El tema es que somos esencialmente virtuales, porque nuestro cerebro finalmente crea una realidad en función de lo que captamos con nuestros sentidos, o digamos, recrea la realidad en función de lo que captamos con nuestros sentidos. Desde ese punto de vista, estoy convencido que somos esencialmente virtuales y por tal razón no deberíamos tener ninguna dificultad en adaptarnos a una virtualidad completa. Okay. Es solamente la forma como miramos la realidad. Para descubrir el misterio está la siguiente vista, y empezamos con que la realidad es producto del software en el cerebro. Okay. Entonces, si somos esencialmente software, y hardware, claro, toda nuestra humanidad que se alimenta todos los días es el hardware, y eso alimenta de combustible a nuestro computador en el cerebro, y toda la realidad que nosotros vemos es producto generado o recreado por el cerebro. Y allí está la respuesta a la fotografía. Observen que en la parte inferior está un espejo que nos muestra que en una de las barras de ese cubo se ha hecho un corte por el que a través de la cámara se va a ver la barra que está al fondo. Entonces, como el cerebro está viendo la barra del fondo y esa barra aparece delante de la barra superior, nuestro cerebro nos dice automáticamente que ese es un objeto imposible, que esa barra está adelante, y después si reflexionamos, miramos, analizamos, está atrás, está adelante, está atrás. En consecuencia, hay una contradicción que el cerebro no puede responder. ¿Por qué? Porque el mirar la realidad de nuestra forma común todo el tiempo hace que nuestro cerebro no esté preparado para resolver algunas paradojas, ¿no? Y esta sería una de ellas. Entonces, ¿qué es lo que podría limitarnos? Esencialmente la costumbre. Estamos tan acostumbrados a lo que hacemos tradicionalmente que siempre consideramos que lo tradicional es lo mejor. Y de allí nace ese dicho muy común de que todo tiempo pasado fue mejor. Ok, y de ahí también sucede que los administradores de empresas con ya algunos años o con muchos años se niegan a los nuevos cambios y eventualmente hacen sucumbir a sus empresas también de esa forma. La otra es la actitud, porque la actitud también depende mucho de la edad. Nuestra actitud de jóvenes es diferente a nuestra actitud de viejos. Y igual la actitud de un joven es completamente diferente a la actitud de otro joven. Y toda esa variedad la vamos a encontrar porque no estamos solos. Tenemos grupos de estudiantes detrás de nosotros. Y por otro lado, claro, el entorno. El entorno sí es una limitante de la que tenemos poco control. Pero sobre la costumbre y la actitud sí, todos tenemos el control. El entorno es lo que nos impone realmente algunas limitaciones, ¿no? Y eso la vamos a ver también paso a paso más adelante.
Pero el tema es que si es que vamos a afrontar esto, no estamos realmente solos. No estamos realmente solos porque hay tres actores en esta tarea de enseñar a distancia. Entonces, los tres actores son, ahí están puestos, en primer lugar, la institución educativa, que tiene que comprometerse completamente con el tema de la virtualidad y tiene que dar todas las facilidades. El docente, que tiene que adaptarse y tiene que preparar nuevo material, y de hecho ha sido un semestre bastante duro el semestre pasado porque hemos dedicado mucho tiempo a preparar nuevo material que se adapte a la virtualidad, ¿no? Y por otro lado, el estudiante o los estudiantes que están al otro lado, que también tienen que poner su parte. Es decir, esto lo construimos entre los tres actores. Y el primer actor, en realidad, es muy importante para que la virtualidad funcione y en eso tenemos una variedad muy grande de situaciones. Tenemos desde instituciones educativas nacionales que tienen una buena infraestructura, instituciones educativas nacionales que tienen una infraestructura pobre, tenemos instituciones privadas que tienen muchos recursos y invierten bastante, igual tenemos instituciones privadas que muchas veces han estado enseñando ingeniería con la pizarra. Entonces, la institución tiene que poner su parte. Entonces, si vemos a la institución, la misión o la tarea y la obligación de la universidad es proveer el entorno adecuado. La primera es que sus docentes tengan soporte. Y dentro de ese soporte están las herramientas virtuales para que los profesores y estudiantes puedan utilizar. Y que tengan también el soporte de facilidad interna para algún material que requieran para poder apoyar a sus estudiantes. Y dentro de eso, por ejemplo, está el hecho de que se necesita mucho más software disponible para que la experiencia virtual sea más eficaz. Sus estudiantes también deben tener soporte. En este sentido, algunas instituciones le dan mucho soporte a sus estudiantes. Por ponerles un caso nada más de hace 2 semanas que empezábamos una práctica de laboratorio con un simulador. En este caso el simulador está bajo Windows, pero hay algunos chicos que tienen Mac y el simulador no tiene versión para Mac. La universidad lo que ha hecho es habilitarles computadoras en la universidad para que puedan conectarse remotamente a esas computadoras y trabajar desde esas computadoras. Entonces ahí hay un intermediario que es una aula en la universidad, un salón de computadoras en la universidad donde está disponible el software que necesitan usar. Y eso se está haciendo y se ha hecho ya el semestre pasado también. Y por otro lado, la obligación es que se logren los objetivos académicos. Y de hecho esa ha sido siempre la gran incógnita. Y esa gran incógnita depende evidentemente de los resultados que finalmente se obtengan, porque todavía estamos en la fase experimental, es decir, el primer semestre ha sido para nosotros una fase experimental. Sin embargo, de los resultados ya en la universidad hay indicadores interesantes. Una de ellas es la de que, por ejemplo, no ha habido abandono de los estudiantes como se creía podía ser. Ese es un tema interesante, ¿no? Y también, claro, la universidad ha hecho bastante esfuerzo para que los estudiantes se sientan cómodos en las clases virtuales. Y claro, ahí está, no olvidar que los estudiantes docentes no poseen, pero necesitan algunos recursos. Entonces, eso también es el otro tema. Y al final vamos a ver ese tema de los estudiantes necesitan, y si hay cosas que no las pueden usar en la universidad, deberían de poder usarlas desde su casa. Y claro, yo he tenido la suerte de que
la universidad ya tenía el Blackboard, que es la herramienta virtual con todo lo que se necesita realmente. Ahí está parte de mi pantalla, donde yo puedo poner mis lecturas y casos, todas mis presentaciones, todo el material de lectura, ya hay lecturas y casos, el coordinador pone todo el material común para el curso en material del curso y ahí está también ya los enlaces para mandar las evaluaciones, las calificaciones, anuncio, calendario y un menú bastante grande. A la derecha están las herramientas adicionales del curso. Al centro está mi pantalla cuando yo ingreso al aula virtual. Y ahí hay más herramientas, si ustedes pueden ver, es una aplicación bastante completa. Y claro, ya algunas universidades lo están usando. Tengo entendido que la UPC también tiene. Bueno, sé que la UPC lo tiene porque también yo tuve que practicar el uso del Blackboard para verificar qué es lo que sucede al otro lado. Y lo hice aprovechando que mi hija estudia en la UPC. En consecuencia, yo le habilité mi aula virtual para que ella me dé la retroalimentación al otro lado de todo lo que funcionaba bien, lo que no funcionaba, lo que se veía, lo que no se veía y muchas de esas cosas, ¿no? Y aún me sigue ella retroalimentando con algunos aspectos de la virtualidad que los docentes no los ven, pero los estudiantes sí los ven. Y parte de eso es el tema de evaluaciones, por ejemplo. Bien, ahí está lo que se puede compartir. Entonces, hay herramientas así, pero el otro actor es el docente y el docente tiene que estar preparado. La vista meme de la derecha es también bastante expresivo. El tema de subir archivos a la nube. Entonces, se requiere normalmente experiencia en el manejo de computador para poder afrontar la virtualidad. De todas maneras se necesita. ¿Ok? Entonces debe estar preparado en hardware y software. Tiene que reformular todo el material a presentar. Y por otro lado, tiene que imaginarse lo que pasa en el otro lado, porque en realidad es casi como si estuviésemos medio ciegos respecto a los demás, ¿no? En algunos casos se puede pedir a todos los estudiantes que muestren con su cámara su ambiente, pero también ahí existe un problema ético. El problema ético es que también estamos invadiendo la privacidad de los hogares. Y aún sin imagen muchas veces se escuchan. Bueno, lo más común es escuchar ladrar al perro, ¿no? Pero igual, hay un tema de qué es lo que realmente está pasando al otro lado. Un silencio al otro lado, ¿cómo lo interpretamos? Ante una pregunta, si no hay respuesta, podemos suponer dos cosas. Si todo estuvo perfectamente claro o que todo estuvo completamente oscuro. En ambos casos, no hay preguntas, puede no haber preguntas. Ok. Y claro, los docentes pueden tener los recursos disponibles y eso ya es una facilidad y una comodidad. En mi caso, por ejemplo, el primer problema que tuve y que identifiqué cuando hicimos la simulación, porque primero hicimos la simulación internamente con la universidad. Entonces probamos la plataforma, hubo mucho entrenamiento previo respecto al manejo del Blackboard para clases virtuales, pero muchas sesiones preparatorias. Y adicionalmente hubieron pruebas. Entonces en las pruebas nos correspondió hacer un video de una clase corta y ahí se identificó, en mi caso por ejemplo identifiqué que había problema con el ancho de banda porque estaba usando la conexión inalámbrica. Entonces eso lo resolví conectando directamente el cable físico al módem. Y de esa forma mejoré bastante el ancho de banda. Entonces, si es que alguno de ustedes todavía tiene dificultad con el inalámbrico, una mejora es
haciendo la conexión física directa, porque evitamos la carga de los protocolos de las interfaces inalámbricas, ¿no? Entonces, eso ayuda a un lado, pero por otro lado también están los servidores de Internet que no siempre están dando un buen servicio y que eventualmente en algunas horas pueden estar disminuyendo el flujo. Y eso se ha dado en algún momento y se da en algunas horas. Y por otro lado, claro, están los docentes donde el recurso que tienen es la cámara web y su computadora o su celular. Y claro, podemos ingeniárnoslo también. Y al final ahí es donde va la actitud. Es decir, muchos de ellos improvisan sus pizarras, inclusive improvisan sus laboratorios para poder dar clases efectivas a sus estudiantes. Y en eso, de hecho, hay una variedad muy grande de posibilidades. Y el estudiante, bueno, hoy más que nunca es responsable de sus actos. Y eso es en esencia lo primero que conversamos con los estudiantes en la primera clase. Si algo nos ha enseñado el COVID, es que cada vez más somos responsables de lo que hacemos. Y cada vez más dependemos de nosotros mismos. Y lo ideal siempre es depender de nosotros mismos y no esperar que terceros hagan lo que nos corresponde. Pero claro, de idéntica manera el estudiante puede no poseer todas las herramientas de hardware o software que se necesitan. En el software especialmente pueden haber algunas dificultades. Y por otro lado, el hardware muchas veces también se comparte, porque en familias numerosas todo el mundo comparte y hay horas en las que varios necesitan los recursos de la casa. Entonces también ha habido mucha presión sobre los hogares en cuanto a recursos para las clases virtuales, ¿no? Y las distracciones, esas siempre van a estar presentes, no importa que sean presenciales o remotas, pero las distracciones son más difíciles de identificar desde lejos, es que no los tenemos en nuestra pantalla a la vista y a todos al mismo tiempo, ¿no? Y claro, ellos ya tienen que imaginarse ya muchas más cosas. Es decir, les corresponde ahora usar mucho más la virtualidad de sus cerebros. Y claro, aquí también están los memes que circulan respecto a eso. Gente, tú te aburres en las clases y yo está allí, entonces él estaba haciendo otra cosa, estaba aislado, ¿no? Pero como les digo, igualmente eso también se puede dar en las clases presenciales, ¿no? Y el otro tema es, el profesor también tiene que cuidar algunas cosas y dentro de eso están los distractivos, ¿no? Nos pasa mucho en las reuniones virtuales con terceros, donde de repente hay gente que está circulando en la parte posterior, ¿no? Y acá, este caso del comentario dice, esa planta de atrás se parece al pelo de Goku. Entonces, hay distractores que de hecho deberíamos de evitar cuando presentamos nuestra pantalla. Al menos acá solamente estoy presentando mi PowerPoint. En consecuencia, no hay mayores distractores que vayan de mi cámara. Y claro, también tenemos que de alguna forma captar la atención de los estudiantes, ¿no? El curso que yo dicto es automatización industrial. En realidad es una mitad del semestre control de procesos industriales y la otra parte es ya automatización industrial o automatización de líneas de producción e integración de sistemas de producción. Entonces yo aproveché la vista que en marzo circuló cuando el presidente presentó el concepto del famoso martillazo. Y aproveché para poner los conceptos de que en realidad estábamos en un sistema de control, el control de procesos en tiempo COVID. Y claro, allí presentaron, vamos a ver el entero, allí presentaron la curva de cuál iba a ser la evolución de el COVID en función del tiempo, pero ese crecimiento y decrecimiento del COVID,
con la inmunidad de rebaño, es como está esta simulación, implicaba que iban a haber una cantidad proporcional de personas en hospital y que iban a necesitar camas UCI. Y en ese momento tenían 100 camas UCI. Al tener 100 camas UCI, con esa proyección era claro que en pocos días los hospitales iban a estar saturados, en pocas semanas. ¿Ok? Y claro, allí es donde se dan las medidas de confinamiento, con la esperanza de que la propagación del virus no sea a la velocidad a la que ocurriría si lo dejamos suelto, sino ya con controles que permitan que vaya más lento. Y la proyección de entonces fue la línea azul, ¿no es cierto? Que ya es en realidad la curva que se obtuvo después cuando se habló del segundo martillazo. Entonces, aquí aproveché para ponerles el concepto del martillazo con control de procesos, control predictivo de procesos basado en modelos. Entonces, aquí con los primeros datos se hacen las mediciones de cuál es la tendencia, se modela el proceso, se ve la proyección y esa proyección decía que se duplicaba cada 2 días. Entonces, al duplicarse cada 2 días, esto era imposible porque solamente habían 100 camas UCI, no se podía, iba a ser terrible. Entonces el gobierno planteaba tener 500 camas UCI, de tal manera que para el cálculo que hacían ellos es que con las medidas iba a seguirse la línea verde, ¿no? Entonces la línea verde realmente era lo que se esperaba sucediese ya con el control. En consecuencia, este era el objetivo del control. La línea verde era el objetivo del control. Y ustedes aquí les pongo que ese es el valor deseado. Pero ¿qué resulta? Con las mediciones en la siguiente proyección se encuentra que igual, para 500 camas UCI, todavía íbamos a superar la cantidad de camas UCI. En consecuencia, ahí es donde viene el concepto del segundo martillazo, es decir, poner más acciones de control. Y aquí ya ponemos los conceptos de martillazo era simplemente ir cambiando las estrategias de control. O sea, un primer martillazo decía una estrategia, un segundo martillazo era un cambio de estrategia de control para controlar un proceso de evolución muy lenta, que para los que están en control de procesos de automatización saben que son los más complicados de controlar. Y este caso mucho más complicado porque el proceso es bastante complejo, porque depende del virus, depende de la persona, depende de muchos factores. Y eso lo hemos experimentado. Y claro, la teoría era que ya para el 19 de abril ya estaría controlado aún con el problema de ese momento, pero la idea era que con el segundo martillazo, antes del 19 de abril, tengamos la certeza de que se iba a controlar. Sin embargo, esta curva no se ha dado. Y de hecho, actualmente estaríamos en una disminución lenta, que estaríamos casi de la cumbre moviéndonos hacia la derecha, pero no con 500 camas UCI, ahora con más de 1.700 camas UCI en el país, ¿no? Entonces, esto me sirvió para el primer semestre y también, como el problema sigue vivo, lo usé también para este semestre, ¿no? Y claro, en ingeniería nos toca enseñar diversos temas, ¿no? Porque ingeniería no solamente es la parte de los cursos de octavo, noveno, décimo ciclo, también están los cursos de los primeros ciclos, que son los cursos básicos, donde está prácticamente la parte de ciencias, ¿no? Y existen simuladores muy interesantes disponibles y esa es una de las cosas que nosotros hemos utilizado. Bueno, esto de acá no lo he utilizado, esto lo pongo solamente porque no estamos en curso básico, estoy dictando curso de automatización industrial que está en octavo ciclo. Entonces, aquí por ejemplo, vamos a ver, acá tengo un pequeño problemita. Ok, voy a ingresar aquí a esta página de la Universidad de Colorado, que es una página interesantísima que puede servirle probablemente a muchos de ustedes, porque tiene simulaciones muy buenas, ¿no? Entonces, ahí está cargando la página principal de la Universidad de Colorado. En la parte superior ustedes pueden ver la dirección. Prácticamente con entrar a estas simulations ya están dentro de la página, ¿no? Igual en la vista están
la dirección también, ¿no? Entonces, esto tiene diversos temas en física, tiene química, matemática, ciencias de la Tierra, biología, ¿ok? Y hay diversos simuladores allí, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá tengo la otra página ya específica de óptica. Entonces, aquí está el simulador de óptica, que tiene, en este caso, 3 capítulos. Aquí está la introducción, acá está prismas, vamos a ver prismas. ¿Ok? Entonces ahí con prismas aquí tenemos una fuente de luz, ahí está, en este caso con un láser puedo accionarlo, ¿ok? Y puedo poner evidentemente, sacar un prisma y ponerlo allí y accionarlo y ahí es como va apareciendo, puedo cambiar el ángulo de la fuente de luz, puedo mover la fuente de luz, puedo traer eventualmente otro prisma acá, ¿ok? Y cambiar el ángulo nuevamente y obtener la ruta de cómo los prismas cambian la luz monocromática. En este caso estamos con monocromática. Este es equivalente a un puntero láser, ¿no? Entonces, eso es interesante allí. También podemos trabajar con un haz de luz monocromática. Ahí está el haz de luz monocromática. Regresemos a las, digamos, al rayo solamente monocromático y podemos cambiar la longitud de onda. Y observen que a medida que cambiamos la longitud de onda, podemos ver cómo la ruta del rayo es diferente. Y por otro lado, podemos también trabajar con luz natural o con luz que es composición de todos los colores. Y allí está la simulación, ¿no? Entonces, nos permite en realidad trabajar bastante simulando acá. Y esto puede servir tanto para física, para óptica, o podría servir en química para todos los que hacen espectrofotometría de luz visible, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay herramientas de este tipo que nos ayudan mucho y que muchas veces no las hemos descubierto porque nunca nos vimos obligados a utilizarlas, ¿no? Ok, entonces, eso de allí es parte para la parte básica, ¿no? Ahora, para la parte básica, también uno puede utilizar lenguajes de programación gráficos, que yo particularmente lo uso mucho. Lo uso mucho porque yo trabajo con LabVIEW y en la universidad también tenemos LabVIEW y nos ha servido mucho en el semestre que hemos terminado, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí con LabVIEW, por ejemplo, voy a cargarles un programita muy simple en LabVIEW, ¿ok? Que puede ser para matemática. Ok, bueno, voy a cargarlo, vamos a cancelar acá, voy a cargarlo. He movido el archivo aparentemente. Ok, aquí tengo este programita que vamos a, esto de aquí voy a cerrarlo y vamos a ver. El programita simplemente es un programita para resolver una ecuación cuadrática, ok. Y aquí es simplemente expresar en forma gráfica la solución de la fórmula. Creamos los paquetes de datos. Como es una cuadrática, tiene 2 soluciones. La primera solución va por arriba, la otra solución va por abajo. Y arriba generamos el eje X, las soluciones serían el eje Y, y lo graficamos, ¿ok? Y el gráfico es el que va a aparecer acá. Y claro, como motivación, mostramos que esa curvita es bastante interesante. Entonces, podemos utilizar herramientas como esta, ¿no? De idéntica manera, puedo ponerles aquí otro programita que es la carga de condensador, carga, descarga y condensador, que también ustedes pueden, en este caso,
poner una resistencia, una capacitancia, ok, y un valor para la carga, ejecutan y ustedes van a obtener, y es un programita muy, muy simple, porque la fórmula para simular eso es también muy, muy, muy simple, ¿no? Ok. Entonces, allí tendríamos eso, pero igual podemos trabajar cosas más interesantes. Por ejemplo, acá le voy a mostrar trabajando una nueva aplicación, muy, muy fácil de trabajar, pero con mucho contenido porque ya usamos hardware. Entonces, anteriormente era solamente software, ¿no? Y hay muchas, muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, aquí les voy a mostrar usando el micrófono. Entonces, aquí vamos a mostrar la voz. Vamos a usar el micrófono, voy a poner acá un registro gráfico para adquirir datos durante unos 10 segundos de la voz. Acá con botón derecho puedo poner la paleta gráfica para poder manipular el gráfico. Y al otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Al otro lado tenemos el icono donde tenemos que poner los datos del sonido. Y para eso, acá con botón derecho, tenemos nuestra posibilidad de ver en gráficos y sonido. En gráficos y sonido, ir a sonido, en sonido input, que es el micrófono que voy a utilizar, y la función de adquirir datos. Traigo aquí adquirir datos y automáticamente el software me identifica que tengo un micrófono en una tarjeta Realtek de audio, que es la que tengo en el computador. Acá está para 2 canales, voy a usar solamente un canal, no es monaural, digamos, voy a usar solamente un canal. Una resolución de 16 bits, es interesante. La tarjeta puede discriminar valores de volumen de sonido entre 0 y 65.535. Una unidad de 65.000 es muy, muy buena, ¿no? Es una excelente interfaz de digitalización. Vamos a trabajar sobre 10 segundos y por otro lado vamos a trabajar a una tasa alta de muestra. Vamos a trabajar a 40.000 datos por segundo. Entonces, 40.000 datos por segundo. En 10 segundos son 400.000 datos que vamos a tener acá. Le doy OK y conectamos simplemente, ya está nuestro programa. Listo para adquirir datos. En consecuencia, acá ejecuto, se compila y después de compilar se empieza a adquirir los datos de voz y debería de aparecer la voz ya en el gráfico transcurridos los 10 segundos. Ahí va. Ahí está la voz. Y el analizar la voz es muy interesante desde el punto de vista de ingeniería, para muchas ingenierías. Ok, entonces aquí podemos ampliar una región, puedo ampliar esta región, donde hay una serie de palabras que yo dije, y podría ir probablemente a una palabra o unas pocas palabras, y ver cómo vibran las cuerdas vocales. Y esto tiene mucha, mucha información, porque aquí podemos ir desde el momento en que el cerebro piensa lo que va a decir, modula esto, y es importante porque nos muestra la velocidad a la que funciona el cerebro, cómo se mueven las señales del cerebro a través de los nervios hacia las cuerdas vocales, cómo vibran las cuerdas vocales, que sería esta la misma vibración de las cuerdas vocales, pero generado por el cerebro. Y también cómo se comprime y descomprime el aire para generar la onda de sonido, ¿no? O también cómo vibra el micrófono o el sensor del micrófono que está recibiendo ese cambio de presiones del aire. Y podemos seguir ampliando esto y tener una estructura, digamos, mucho más detallada en el tiempo. Y observen que aquí tengo 5.314 y 2 cuadros más ya tengo 5.315. Es decir, tengo una resolución en el tiempo extremadamente grande. Entonces aquí estamos pudiendo discriminar tiempos de unos 100 nanosegundos, lo cual es impresionantemente bueno para la tarjeta. Y con esa tarjeta de sonido podemos hacer muchas, muchas cosas y esa la hemos utilizado nosotros en nuestras prácticas de laboratorio, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí estaría eso, y igual yo puedo cargarles todavía algo más que yo utilicé anteriormente cuando dicté
clases de matemática avanzada para ingenieros químicos. Es una aplicación de la matemática aplicada a la ingeniería, donde había que trabajar las series de Fourier, ¿no? Y aquí debo tener eso Fourier, acá tengo Fourier, ¿no? Para quienes enseñan electrónica, saben que mostrar las series de Fourier, le voy a mostrar el programita al otro lado, simplemente, ahí está la fórmula en rojo de la serie, entonces ahí están todos los términos de la serie y eso está programado aquí arriba. Es muy fácil seguir arriba, ¿no? La programación, no es nada complicado porque prácticamente es generar los datos. Acá tenemos la función senoidal. Al seno es de nx, acá está nx. ¿Cómo es nx? N es el dato que está recibiendo y abajo se genera el x. El x es el contador de vueltas del lazo dividido entre 20 para tener un valor de x razonable. Y por otro lado tenemos los otros factores que se necesitan para construir la fórmula y la fórmula finalmente la graficamos. Y en la gráfica, aquí tengo, observen, pongo N3, voy a ejecutarlo con un segundo de retardo. Ahí aparece el primer armónico, el segundo es nulo porque es una función impar acá. Y el resultado ya sería la primera aproximación para la generación de un pulso cuadrado. Y aquí se ve en serie Fourier que es complicado hacerlo en una pizarra. En una pizarra uno dibuja el primer armónico, sería la primera aproximación a un pulso cuadrado, la senoidal. Después se suma otra senoidal menor allí que arranca en este mismo punto y va empujando hacia un lado el pulso para hacerlo más recto y va subiendo el valor. Y ya tendríamos ahí con esos dos componentes ya una primera aproximación. Igual podemos ponerle, por decirles, 8 armónicos y puedo bajar el retardo acá para que sea más rápido y podemos ver cómo evoluciona eso. Y ahí evolucionan y al final acá tengo todos los armónicos en colores y podemos explicar razonablemente bien con varios armónicos. Y igual podemos ir a 20 sin grandes problemas ni dificultades y ejecutamos. Y bueno, ahí están mostrándose cada armónico y cómo la onda va formándose y al final, no importa cuántos pongamos, podríamos poner 100 si queremos allí, ¿ok? Para eso tengo que disminuir el retardo. Ups. Ahora tengo que disminuir el retardo, puedo disminuir un poco más. Ejecutamos y ahí van formándose la onda. En el lado inferior vemos cómo la onda va haciéndose cada vez más cuadrada y finalmente ahí tenemos eso, ¿no? Y podemos igual ver los detalles de una parte de eso. Entonces, como herramienta es una muy buena herramienta, pero sí necesita evidentemente aprender a programar, pero es muy simple de programar, ¿ok? Entonces, ahora sí creo que puedo ya cerrar esto, permite el labio, y seguimos con nuestra presentación de PowerPoint, ¿no? Entonces, esta es ya prácticamente la práctica de laboratorio que hicimos con nuestros estudiantes, en donde la práctica es en realidad programación de computadores para adquisición de datos y para control de procesos. Entonces, en la parte de adquisición de datos, todo el análisis de sonido, y en analizar sonido, adicionalmente, utilizamos diversos tipos de sonidos. Los mismos estudiantes empezaron ya a practicar con canciones que ellos tenían, a identificar frecuencias, discriminar frecuencias que corresponden a voces masculinas, voces femeninas, a entender el principio de funcionamiento de un karaoke. Entonces, hay mucho detrás de esto, ¿no? Y también practicamos con ellos reproduciendo información de un artículo científico que había sido publicado en 2008 en esta revista y que hizo noticia mundial, porque 2 estudiantes graduados de la Universidad de California en Los Ángeles habían determinado que este picaflor hacía el ruido, el sonido con la cola, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí ellos determinaron que la duración del sonido que aparece aquí abajo era de 50 milisegundos. Con el archivo de sonido que publicaron ellos, hicimos todo ese análisis. Y adicionalmente,
también ellos determinaron que la frecuencia de vibración era 4 kHz y eso también lo determinamos. Y si aplicamos transformada de Fourier, todavía podemos identificar cuántas plumas que hacen sonido, de las que aparecen aquí en el grafiquito de R1, R2, R3, R4, porque por su longitud tienen frecuencias ligeramente diferentes. Pero haciendo transformada de Fourier podemos identificar que ahí hay las frecuencias vecinas, que identifican el número de plumas que tiene la cola, el picaflor. Entonces, mucho se puede hacer, ¿no? Y también hemos trabajado en la universidad hacer un espectrofotómetro de radiación, y esto podrían hacerlo los chicos, porque usamos un DVD para descomponer la luz de un fluorescente, pasando luz a través de una ranura bien pequeñita. Con una cámara web se puede obtener eso, y hay programitas que nos permiten en las imágenes sacar la composición, que sería prácticamente trazar una línea por aquí y ver la intensidad de los colores a lo largo de esa línea, y eso nos da el espectro de emisión de un fluorescente, que es en realidad el espectro de emisión del mercurio que tiene el fluorescente ahorrador, ¿no? ¿Ok? También usamos LabVIEW para hacer visión artificial. Es decir, ahí la imagen que tenemos es de una metalografía, entonces trabajamos una metalografía para extraer información de esa metalografía, ¿no? Finalmente, llegar a la composición metalográfica utilizando software de visión artificial. Si se dan cuenta, son prácticas de laboratorio significativas, ¿no? Y también utilizamos un simulador de PLC, muy interesante, porque nos permite hacer cosas que normalmente no podemos hacer. Dentro de ellas está de que podemos hacer las conexiones eléctricas. En los módulos que tenemos ya todo está conectado. Entonces hacemos las conexiones eléctricas, conectamos todo, conectamos los sensores, definimos el tipo de sensor, conectamos las señales a las entradas, probamos las entradas, probamos que efectivamente acá este sensor normalmente cerrado está entregando, el otro también, ahí se puede visualizar. Y de idéntica manera, para las salidas podemos poner los mandos para gobernar actuadores como los pistones, y también podemos simular. Desafortunadamente he mirado mi reloj y ya el tiempo me está atropellando. ¿Ok? Y también en la parte de robots, eso les voy a pasar rápidamente. Trabajamos aquí con un simulador de robot de Epson, ¿ok? Y aquí este simulador viene con el robot, entonces los que tienen el robot Epson tienen este software disponible y cualquiera puede usarlo ya en la universidad sin mayores problemas de licencias. Y aquí se puede enseñar muy bien la parte de los ejes del robot, el funcionamiento, cómo funciona un robot articulado. Ok, entonces todo eso nos permite, y el menú nos permite hacer muchas cosas, ¿no? En el proyecto ya se pueden hacer los proyectos y muchas cosas. Se puede hacer todo, y esta herramienta de simulación es adicionalmente la misma herramienta que sirve para programar el robot real. En consecuencia, al utilizar el simulador ya estamos enseñando la programación real de un robot, porque ese mismo programa es migrable al robot real, ¿no? Entonces, eso vamos a cerrarlo y continuamos. También tenemos un simulador de torno, también lo voy a mostrar rápidamente, que hemos trabajado porque era otra de las prácticas de laboratorio. Entonces, el torno lo cargamos ahorita. Ok, ahí va cargando. Espero no abusar mucho de vuestro tiempo. Entonces ahí tenemos el torno, podemos girarlo, mirarlo de todas partes. Esto es como visitar el laboratorio, ¿no? Entonces, y visitarlo, inclusive metiéndonos dentro del torno, ¿no? Y adicionalmente, se pueden cargar programas y se pueden hacer programas. Entonces puedo cargar programas. Acá tengo un programita que es un ejemplo, ¿ok? Y lo tenemos allí y puedo ver el programa, puedo modificarlo. Aquí, por ejemplo, la velocidad está muy baja. Voy a ponerlo a 1.4, 1.4 la velocidad de avance, ¿ok? Y ahí tendríamos
esto lo ejecuto y ahí empieza a correr instrucción por instrucción y ahí vamos viendo cómo funciona cada instrucción en el torno, ¿no? Y podemos verlo también poniendo invisible algunas partes para ver los detalles. Podemos cambiar cámaras, ¿ok? Para ver los detalles, ¿no? Entonces, ahí tenemos los cambios de herramienta. Entonces, todo eso se puede ver, ahí está el proceso, y podemos hacer nuestro propio programa si los estudiantes pueden hacer sus propios programas. Es decir, su tarea finalmente termina siendo la de desarrollar determinados programas que se les pide que ellos hagan. Es más, los mismos programas estos son, digamos, transportables a una máquina CNC real. Entonces, eso, por ejemplo, esa es una herramienta muy, muy buena, ¿no? Y ahora sí, ya vamos a ir avanzando para terminar. Ok, todo bien. Y la experiencia real, también existe esa parte disponible en el mercado. Aquí tenemos, por ejemplo, el CIMAC 3D, que trabaja con PLC. Entonces, el PLC real lo tenemos y lo programamos para que maneje una planta virtual o casos virtuales. Es decir, en vez de tener toda una inversión en plantas, tenemos el software que simula las plantas y podemos hacer funcionar el programa del PLC para que mueva la planta virtual. Y eso evidentemente es una muy buena forma de trabajar si es que tenemos acceso al PLC ya programado en el laboratorio. O también hay una versión ya actual donde se puede trabajar todo con simulador. El PLC también puede ser simulado. Y los escenarios, ahí están dos de los escenarios para ese caso, ¿no? Aparte de eso, también los que enseñan electrónica conocen de mucho tiempo Multisim. Multisim tiene la posibilidad de licenciamiento académico administrable para docentes y estudiantes. En consecuencia, puede utilizar esta herramienta profesional de diseño y pruebas de circuitos electrónicos. Y adicionalmente, para los que tienen hardware de National Instruments, se puede trabajar con tarjetas y con protoboards para no solamente simular los circuitos, sino también probarlos y compararlos. Y adicionalmente están las posibilidades de que el estudiante tenga el hardware en su casa, ¿no? Entonces, National Instruments tiene, por ejemplo, acá el Analog Discovery, es una posibilidad de tener, es una especie de equivalente a un instrumento que tiene osciloscopio de 2 canales, generador de onda de 2 canales, analizador lógico, analizador de patrones digitales, tiene entradas, salidas digitales, voltímetro, analizador de espectros, tiene una gran cantidad de herramientas para tener prácticamente un laboratorio de bajo costo en la casa, ¿no? Y adicionalmente existen otros 2 instrumentos o equipos más, que es el MyDAC para adquisición de datos y el MyRio para trabajar con la tecnología FPGA, ¿ok? Y claro, también para los modos más complejos, también los fabricantes están poniendo alternativas para acceso remoto a los módulos. Ahora, como son módulos complejos, esto necesita la supervisión de un docente en la universidad. Entonces, en este caso, si el estudiante tiene las herramientas para trabajar en su casa, se pueden hacer ya trabajos demostrativos en la universidad y de alguna forma se suple la carencia de el laboratorio accesible para todos en el mismo lugar, porque todavía este semestre estamos en el virtual y no sabemos, el verano probablemente también sea así. Y todavía sabemos que tenemos COVID para mediados del próximo año. Y claro, hay algunos estudios, esto fue de gestión, sobre encuestas que han hecho, pero mi impresión es que es bastante, digamos, imaginativo, porque hay algunas cosas que, de mi experiencia, no parecen concordantes con estos cuadros de la ventaja de presencial frente a la virtual, ¿no? Donde está la curva azul como presencial, como que está acaparando más, y la virtual como que está acaparando menos, ¿no? Y, por ejemplo,
permite resolver mis dudas de manera oportuna, no creo que esté tan bajo, ¿no? En la virtual. ¿Es una enseñanza eficaz? Nuevamente me parece que es una percepción, porque yo pienso que a la virtualidad podemos sacarla mucho, solamente que no estamos acostumbrados. Y bien, esto sería lo que tengo preparado para ustedes.